Perú, las papas fueron domesticadas hace más de 8.000 años. En la actualidad, siguen siendo un cultivo importante para los agricultores peruanos, quienes enfrentan los mismos problemas que sus ancestros. Las clínicas de plantas trabajan en Perú desde el 2011 para ayudar a los agricultores y agricultoras a perder menos de sus cosechas de papa. Los pequeños productores vienen con diferentes tipos de plagas, de enfermedades, y nosotros tenemos que ir conversando con ellos para poder hacer un diagnóstico con mayor precisión. Hoy hemos tenido en la mayoría problemas de hongos, porque justamente las zonas productoras de papas son zonas húmedas y este hongo justamente requiere de esas condiciones para poder multiplicarse. Yo vivo acá con mi esposo, con mis hijos, y me gusta porque es aire libre, pero se sufre para tener buenos productos. Nosotros vivimos acá de la chacra, nada más. Si por decir hay granizo, hay hongos, ya perderíamos todo, ya no tendríamos ni dinero, ya no tendríamos nada. Pero si hay un buen producto, ahí sí, todo sale. Yo decidí ser doctora en plantas porque puedo llegar directamente a los pequeños productores que requieren nuestro apoyo para mejorar su producción agraria y tener unos alimentos saludables. La gente viene a consultar y muchas veces regresan y nos comentan que ha funcionado la recomendación y vienen ya trayendo otros problemas. Y entonces eso es un tema que nos alegra porque estamos contribuyendo en su formación y en su economía.